Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. La idea de hoy es hablar un poquito sobre el tema de hidratación, ¿verdad? Que nos interesa pues a todos, porque no solo tiene que ver con la parte de ejercicio, sino también con nuestra vida diaria. De repente pensamos que la hidratación es un tema solo cuando vamos a hacer ejercicio, pero en realidad, digamos, si estamos deshidratados, nuestra capacidad de aprendizaje disminuye, la sensación de cansancio es mayor, porque todas las reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo se deben gracias al nivel, digamos, de agua corporal. Pero tenemos también que tener en cuenta que a la hora que sudamos no solo perdemos agua, sino también electrolitos, y cuando ya hacemos ejercicio a más, digamos, durante más tiempo, vamos a requerir, además de agua y electrolitos, pues también un aporte, digamos, de energía extra que evidentemente lo tenemos que tomar durante la práctica, y que obviamente tenemos que ir identificando qué sabores, por ejemplo, qué tipo de bebidas son las que mejor se ajustan a nuestro paladar y a la sensibilidad de cada quien. Entonces, antes de... aquí. Ana, tal vez usted me ayuda a pasarlo. Ay, perdón. Ay, eso está como un poco extraño. Ahí es aquí, en esta. Ajá. Ok, entonces básicamente, bueno, mencionarles un concepto sobre hidratación, ¿verdad? Que cuando hablamos de hidratación, hablamos del restablecimiento del líquido, principalmente agua, y que es un compuesto que, aunque no es un nutriente, es considerado un nutriente por sus funciones en el cuerpo. Es una sustancia líquida, inolora, incolora, normalmente no tiene un sabor, a menos de que le pongamos algún aditivo, y obviamente también no tiene calorías, pero las funciones que se dan en nuestro cuerpo se deben gracias a la cantidad de agua que tenemos. Y de esa manera se lleva el transporte de sustancias, tanto nutritivas como de desecho. Entonces, tanto, digamos, como para que a las células les llegue los nutrientes, la energía y demás, como para, digamos, eliminar sustancias tóxicas a través de orina, a través de sudoración, va a ser importante la cantidad de agua que tengamos. Sí. Okay. Básicamente se habla que el agua puede representar entre un 60 y un 70% de nuestro peso corporal, y obviamente eso va a variar de acuerdo al tejido adiposo y la masa muscular que tengamos, ¿verdad? Si tenemos más grasa corporal, no va a haber tanto espacio, digamos, para el agua, que a veces, digamos, a la gente sale deshidratada y dice, pero yo tomo un montón de agua, pero tiene 35-40% de grasa corporal. Entonces, dice, ustedes en un vaso echan, digamos, aceite y agua, nunca se van a mezclar, ¿verdad? Siempre el aceite va a subir y el agua va a quedar, digamos, al fondo. Y si fuera manteca, la manteca queda abajo y el agua va a quedar arriba. Entonces, nunca se mezclan. Disminuye con la edad debido a la pérdida de masa muscular. Obviamente esa pérdida de masa muscular con la edad se da si no hacemos ejercicio, ¿verdad? Porque actualmente lo que se busca es que la persona se mantenga activo, ¿verdad? Cuando somos tal vez niños, adolescentes, caminamos más, brincamos más, practicamos más deportes, hacemos más actividades, y conforme de repente ya trabajamos en una oficina, estamos más sentados durante el día, entonces hacemos menos actividad física no estructurada. Y por eso es que se busca en la actualidad estimular un poco a la gente que haga ejercicio estructurado, porque de esa manera vamos a lograr mantener esa masa muscular y con ello pues tener más capacidad de almacenar agua en nuestro cuerpo. Es mayor en atletas y es mayor en varones normalmente, ¿verdad? Pero como eso depende del tejido muscular y del tejido graso, pues depende. Puede ser un varón, pero si está grasoso no va a almacenar suficiente agua. Y se pierde principalmente por sudoración a través de un mecanismo de la termorregulación que se llama sudoración, ¿verdad? Básicamente. También por el aire que, digamos, cuando nosotros tomamos aire del ambiente y botamos, en ese proceso también va a haber pérdida, digamos, de agua. Y acá un cuadrito, básicamente ilustrativo, sobre un promedio de las pérdidas de agua que se dan a nivel, por ejemplo, de riñones, ¿verdad? Por orina, a nivel de tracto respiratorio
total, o sea que podríamos en un promedio por día estar perdiendo 2.700 mililitros de agua. Comúnmente uno oye las recomendaciones que uno debe tomar por lo menos 8 vasos de agua, que son 2.000 mililitros, pero no estamos tomando en cuenta, o la gente normalmente, además del agua, todo lo que comamos, así sea una galleta María, contiene agua, o sea, tiene un porcentaje de humedad. Entonces, los alimentos también nos generan lo que llamamos agua metabólica. Entonces, ahí hay un aporte siempre de parte de lo que comemos. Entre más acuosa sea nuestra comida, ¿verdad? O más, por ejemplo, frutas, vegetales y salsas, por ejemplo, tenga la alimentación, más agua va a ingresar a nuestro cuerpo a través de los alimentos. En la ingesta hablamos normalmente de los fluidos que podemos consumir diariamente, de la comida y del agua que ya produce el organismo a la hora de metabolizar, digamos, los alimentos. Siguiente. Este es un pequeño esquemita para explicar qué es lo que ocurre, digamos, en nuestro cuerpo. O sea, el ser humano debe mantenerse siempre en una temperatura de entre 37 y 38 grados centígrados, más o menos unas ahí décimas. Si esto cambia, si baja la temperatura o si sube mucho la temperatura, pues las reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo se desacoplan. Eso es, digamos, como que se desajustan y ocurren graves problemas. Entonces, ¿qué es lo que normalmente sucede? Eso es ya en ejercicio, ¿verdad? No solo, bueno, cualquier actividad, aunque sea, no sé, lavar ropa, que también es una actividad física, pero nada más que no la consideramos estructurada o ejercicio como tal, pero cualquier actividad que implique movimiento va a generar, digamos, que el oxígeno consumido va a gastar 5 kilocalorías, de las cuales una es utilizada para el trabajo mecánico que estamos haciendo y 4 las vamos a utilizar en la producción de calor. Entonces, ese calor o esa, digamos, como aumento de la temperatura corporal que hay en nuestro cuerpo es lo que nos hace sudar. Si no sudáramos, entonces tendríamos tanto calor y colapsaría, digamos, nuestro sistema nervioso central. Entonces, esa producción de calor, digamos que no tuviéramos ese mecanismo de termorregulación, cada 15 a 20 veces va generando una elevación de 1 grado centígrado por cada 5 minutos. O sea que en 30 minutos una persona perfectamente podría morir si no tuviera adecuadamente o en un buen estado su sistema de termorregulación. Entonces, se dice que a los 40 grados centígrados aumenta la demanda celular de oxígeno. Entonces, normalmente uno con solo que tenga 39 grados de temperatura ya se siente como mal, apático. De hecho, el cuerpo lo que hace es como estar sentado, digamos, cuando uno tiene gripe, la sensación de gripe, lo que más afecta es la temperatura corporal, o sea, el aumento de esa temperatura corporal. A 42 grados, por ejemplo, hay a nivel ya celular, fosforilación oxidativa se desacopla completamente, y entre 45 y 46 grados hay destrucción celular, o sea, ahí prácticamente vamos a morir. Ajá. Pero normalmente no se llega a eso, o sea, y siempre, por eso es que cuando un niño tiene fiebre o cuando alguien se siente ya con temperatura, o sea, uno busca cómo bajar la temperatura, porque de verdad parece simple, pero es muy grave. Y el organismo lo que hace es, con todo su sistema de termorregulación, ayuda, digamos, a disipar ese calor a través de radiación, conducción, convección y sudoración, que va a ser la evaporación del sudor. ¿Qué es radiación? Es, por ejemplo, vamos corriendo y usted, digamos, siente como el viento, la brisa, ¿verdad? Eso es donde nuestro cuerpo va como irradiando, por así decirlo, ese calor. O al revés, si hay mucha temperatura en el ambiente, vamos a sentir como que hay un vaho de calor alrededor nuestro y más bien nos aumenta la temperatura corporal. Por eso es que, digamos, en las carreras normalmente la gente también se echa agua o usa prendas más frescas buscando cómo liberar, digamos, ese calor. Está la conducción, que es a través del contacto propiamente. Digamos, por ejemplo, cuando usted se echa el agua y el agua toca su piel, ahí hay conducción del calor del medio que está más fresco al medio que está más caliente. La convección es, digamos, ese mecanismo mediante el cual está como, digamos, circulando ese calor de nuestro cuerpo al ambiente y del ambiente a nuestro cuerpo.
Y la sudoración es, digamos, lo que llamaríamos, digamos, suda o sale el agua, por así decirlo, a la superficie de la piel y eso se evapora. Esa evaporación y esa cantidad de agua que sale a la superficie de la piel es la que nos enfría por lo general, que es el principal mecanismo mediante el cual liberamos calor. Entonces, sudar no es malo, porque la gente siente como, uy, es que sudé demasiado y entonces estoy preocupada, no sé si es bueno o es malo, pero en realidad es la forma en que el organismo libera la cantidad de calor que está generando. Los factores que afectan esa pérdida de calor, bueno, obviamente la intensidad del ejercicio, la duración del ejercicio, la adaptación, o sea, si nosotros somos, por ejemplo, Alajuela, vamos a tener un poquito más de adaptación que la gente de Cartago o la gente de las zonas más altas, por ejemplo, de San José, que son más frescas. La temperatura del ambiente, ¿verdad? O sea, entre más caliente, pues obviamente va a haber más problema para liberar ese calor. La humedad afecta montones. El ambiente húmedo hace que no podamos sudar o sudamos demasiado, pero queda como impregnado porque los otros mecanismos de radiación, conducción y convección van a afectar mucho más. La velocidad del viento, muy diferente cuando hay una brisa, ¿verdad? A cuando definitivamente no hay viento. Y obviamente la vestimenta que usamos. Comúnmente la ropa más oscura tiende a atraer más el calor o bueno, la luz, y la blanca o los colores llamativos se están utilizando o se empezaron a utilizar hace un tiempo precisamente pues para buscar esa como digamos esa radiación, por así decirlo, que se bote de nuestro cuerpo. Siguiente, y le da la siguiente porque esa era de puro texto. ¿Sigue? Entonces, cuando sucede esto, ¿qué es lo que, bueno, ocurre, verdad? Esa pérdida dinámica, ¿verdad?, de líquido corporal, que si llega a más de un 2% estamos en problemas. Por eso es que hay que procurar estar bien hidratado antes de empezar el ejercicio y cuando ya estamos haciendo el ejercicio, tomar todo lo posible. Nunca, digamos, vamos a suplir el 100% de lo que vamos botando, pero con que lleguemos a un 40% vamos a tolerar, digamos, el esfuerzo físico y no nos vamos a deshidratar a tal grado que tengamos problemas. Entonces, vamos a ver, tiene un impacto negativo, ¿verdad?, obviamente sobre el rendimiento físico y sobre la salud. Y digamos, donde tenemos que tener mucho cuidado es cuando empezamos a tener síntomas como escalofríos, dolor de cabeza, cuando hemos tenido náuseas, vómito. ¿Alguno se ha sentido así en alguna competencia? Sí, de hecho. Sí, digamos, bueno, yo muchas veces corrí en Sol y Arena y yo me acuerdo que a veces por el kilómetro 7 yo ya iba sintiendo, digamos, escalofríos. Y digamos, creo que uno termina por inercia, pero sin embargo ya ahí el grado de deshidratación, y muy posiblemente después de haber tenido esos síntomas, uno va al baño a orinar y orina prácticamente color jugo de manzana, así como café. Entonces eso es porque uno ha llegado a un punto muy alto de deshidratación y eso hay que tratar de evitarlo, digamos, al máximo. Entonces uno se va conociendo cuáles ambientes tolera más, qué cantidad de bebida debo consumir previo. A veces, ahorita vamos a ver unas recomendaciones, pero la hidratación es un tema muy individual. ¿Okay? Obviamente el enrojecimiento de la piel, el cansancio, la sed excesiva son otros síntomas que vamos a encontrar ahí. Los efectos de la deshidratación, bueno, ¿por qué ocurre? ¿Por qué es tan peligrosa? Bueno, porque aumenta la viscosidad sanguínea, ¿ya? O sea, la sangre va a estar como más espesa. Hay un aumento de la frecuencia cardíaca, entonces sentimos que se nos va a salir el corazón y eso nos hace también bajar la intensidad del ejercicio que estamos haciendo. Aumenta la temperatura interna, que es lo que hace que ocurra un problema a nivel celular. Disminuye la tasa de sudoración, el cuerpo empieza a colapsar, ya su sistema de regulación de la temperatura se empieza, digamos, a desajustar. Y aumenta la utilización de glucosa a nivel muscular, o sea, gastamos más energía. Entonces, digamos, esto se gasta más energía, nos cansamos más, aumenta la frecuencia cardíaca, circula, al aumentar la viscosidad, la sangre no va a la misma velocidad, entonces todo hace que tengamos que hacer el ejercicio
más despacio, por así decirlo, y si no, nos vamos a desmayar. El cuerpo lo que hace es protegerse para no morir. ¿Okay? El cuerpo no se adapta a la deshidratación. Lo puse así en ese cuadrito para que lo tengamos claro, porque la gente a veces se pone plásticos y buzos y se va a ir a correr. O sea, uno se aclimata al calor, pero no, digamos, no hay una adaptación a la deshidratación. No es que si yo varias veces a la semana me deshidrato bastante, ya voy a tener más capacidad en otro momento para no deshidratarme, no. O sea, lo que podemos hacer son procesos de adaptación al calor o eventualmente también al frío, ¿verdad? Porque a veces en el frío nos da demasiada orinadera y eso también provoca deshidratación, que ahorita vamos a ver esa parte. Pero uno nunca se adapta a la deshidratación. O sea, lo que hacemos es, digamos, ahorita les doy unas recomendaciones para adaptarse al clima al que vamos a competir, pero nunca a la deshidratación, porque el entrenar en calor sin ingerir líquidos no produce ninguna adaptación a nuestro sistema de termorregulación, más bien lo daña y va a producir calambres, enfermedades por las molestias por calor, y eso hace, digamos, que también recordemos que la capacidad gástrica de vaciamiento gástrico del organismo cuando estamos deshidratados también disminuye. Entonces no es bueno entrenar deshidratado, como decir hoy no voy a tomar nada todo el día y al mediodía me voy a hacer una hora para que mi cuerpo tolere más cuando corro a las 8 de la mañana. Eso no ocurre, nada más se puede morir. Y la gente que no acostumbra a ingerir nada mientras una competencia, digamos, porque les da cólico o algo así, ¿sufren algún daño en ese momento? Si las pruebas no son superiores a una hora, o sea, si no va a ser más de una hora de ejercicio, comúnmente la puede tolerar si tiene un buen consumo de líquido previo. Entonces, en una hora de ejercicio, posiblemente pues le haga falta un poquito de líquido, pero no va a llegar al punto, digamos, extremo. Pero sí, digamos, si ya estamos hablando de un ejercicio hora y media, 2 horas, si la persona no va a tomar nada, posiblemente no lo termine. Y máxime si inicia deshidratado. Sí. Ok, acá unas recomendaciones con respecto, digamos, al tema de aclimatación, que es, digamos, lo que más podemos hacer para buscar, digamos, deshidratarnos lo menos posible. Es un procedimiento por el cual, digamos, el organismo se adapta fisiológicamente a cambios que se producen en el ambiente, ¿verdad? Entonces, se va a dar mejor entre mejor entrenada esté la persona. O sea, digamos, si la persona no tiene una buena condición física, la aclimatación no va a ser tan buena. O sea, la idea es que la persona primero vaya tomando una buena condición física en un ambiente fresco y si luego va a competir en un ambiente caliente, lo vaya haciendo paulatinamente, ¿verdad? En el calor, entonces, se da una mayor producción de sudor, con menor concentración de sales minerales, y el tiempo de aclimatación debería ser de 1 a 2 semanas. Es decir, si yo voy a competir en una carrera en la playa, por lo menos un par de semanas antes debería empezar a hacer entrenamientos en un clima con una temperatura semejante a donde yo voy a competir. Y los entrenamientos se hacen en las primeras horas del día y poco a poco a diferentes horas. Es decir, digamos que usted siempre entrena a las 4 de la mañana, entonces nunca ni ve el sol. Pero tiene que ir a una competencia donde va a haber una temperatura, pongámosle, de 29 grados. Entonces, díganlo, en las mañanas, acá en Costa Rica no amanece, digamos, a 29 grados, ¿verdad? A las 4 de la mañana no vamos a encontrar esa temperatura. Pero entonces no es que vamos a esperarnos ya si de hoy para mañana al mediodía para ir a hacer el fondo, sino que entonces empezamos, bueno, si estoy a las 4 voy a ir a las 6, que a las 6 ya va a ser un toque más calientito. Otro día trato de ir a las 7 y media, 8 y lo voy haciendo progresivamente hasta que me exponga la temperatura. Es decir, que si está amaneciendo a, pongámosle, 18 grados, cuando entreno a las 6 podríamos estar de repente a 20, cuando entreno a las 8 a 23, 24 y digamos que a las 10 ya estamos a 29 grados. Entonces, si lo hacemos progresivamente, va a ser diferente, o sea, eso es lo ideal para no sufrir problemas en nuestro sistema fisiológico. En el frío la mayor parte del calor se pierde por radiación y convección, ¿verdad? Sentimos mucho frío y entonces el ambiente más bien nos va a afectar en ese aspecto.
Para minimizar la hipotermia se da, digamos, como mucha contracción muscular y vasoconstricción periférica, o sea, son cambios que van a ocurrir a nivel como de la parte muscular. Se aumentan las pérdidas de agua por aire expirado, ¿verdad? El aire frío tiene menor vapor de agua y deberá ser como, digamos, como que calentado entre nuestro sistema y humidificado a saturación del 100% en el tracto respiratorio. Entonces respiramos aire frío como que se entibia, por así decirlo, y ahí perdemos mucha agua. Y en altitud elevada vamos a gastar todavía 200 mililitros más de agua por hora. O sea, si además de frío es alto, vamos a tener esa deshidratación. Entonces ahí igual vamos, digamos, si vamos a una altitud, no sé, digamos que 2500 metros y vivimos en 800, entonces igual vamos a ir entrenando primero a 1000 metros, luego a 1500 y lo vamos haciendo progresivamente. Y normalmente como es frío uno, a veces, a mí me ha pasado, voy a hacer un fondo al PAS y como que uno no está tan preocupado por la botella de agua y la botella hidratante, pero cuando uno termina, uno dice, ¿qué es esta sed tan terrible? Porque esa respiración que hacemos, ese cambio de oxígeno en nuestro organismo hace que nos deshidratemos mucho, aunque no estemos sudados, digamos, propiamente no lo sentimos, sí hemos sudado, pero es tal el frío que la radiación y la convección no nos hacen sentirlo. ¿Okay? Bueno, aquí la recomendación, digamos, de bebidas para cuando estamos en calor y cuando estamos en frío. Entonces, cuando estamos en calor, en realidad lo que buscamos es más una mayor concentración, digamos, de agua y de un 4 o un 6% de carbohidratos. Entonces, por ejemplo, GU tiene, digamos, los que han consumido GU saben que hay unas que vienen con menos carbohidratos y otras que vienen con más carbohidratos. Esto es precisamente por eso, porque las bebidas deben ir acorde al clima donde uno compite. Cuando uno compite en frío o entrena en frío, requiere más energía, ¿verdad? El cuerpo gasta más energía y va a requerir más carbohidratos. Entonces la bebida debe ser más concentrada en carbohidrato cuando corremos en frío y menos concentrada en carbohidrato cuando corremos en calor. ¿Ok? La vestimenta, pues obviamente clara, fresca, porosa, que ojalá, bueno, ahora hay mucha tecnología, entonces en eso no hay problema. Y los entrenamientos en el calor deben ser más cortos e intensos y con más pausas. O sea, no hacemos el mismo entrenamiento al que estamos habituados, no hacemos entrenamientos de, no sé, una escalera de 5000, 3000, 2000, sino que vamos a hacer más bien escaleras tal vez más cortas, empezando en 1200, 1800, para que el cuerpo se acostumbre paulatinamente. Y en el frío vamos a cuidar estrictamente la ingesta de líquidos, ¿verdad? Porque al igual que el calor puede producir deshidratación crónica, porque uno cuando está en ambientes fríos no siente tantas, en las pausas o en los tiempos que uno está entrenando no siente tanta necesidad de tomar líquido, pero lo que podemos hacer es tomar bebidas también calientes, o sea, tipo limonadas o esas cosas también nos pueden ayudar. Okay, acá básicamente una recomendación, o sea, lo ideal para yo saber cuánto líquido necesito es con una balancita de esas normales de baño. O sea, cuando yo voy a salir a entrenar, me peso, hago mi entrenamiento, si me tomé una botellita de 500 mililitros o si me tomé 250 mililitros, lo sumo a ese peso y luego ya me vuelvo a pesar. Y entonces, ok, digamos que pesé 52 kilos, más me tomé 250 mililitros, digamos 52.250. Cuando me vuelvo a pesar, digamos que pese, no sé, 51. Entonces, quiere decir que yo perdí 1 litro 250 en esa sesión de entrenamiento. Entonces, esa es la cantidad mínima, o sea, para cubrir el 100%. Se recomienda, ojalá, el 150. Pero mínimo de esa sesión de entrenamiento a la siguiente, o por lo menos al transcurso, digamos, hablemos de unas 6, máximo unas 8 horas, yo debería consumir 1250 mililitros de líquido específicamente. Puede ser hidratante, puede ser agua con electrolitos. Esta es una pequeña fórmula para identificar cuánta es mi necesidad de líquido. ¿Listo?
Aquí un poquito, digamos, las funciones que va a tener el agua, ¿verdad? La importancia en el rendimiento deportivo y básicamente las variables y el efecto en el rendimiento de acuerdo a lo que ocurre cuando hay deshidratación. O sea, la fuerza, si yo estoy deshidratada, disminuye. La velocidad máxima normalmente no tiene efecto, ¿verdad? Porque de todas formas, si no hay fuerza, no podemos dar velocidad máxima, pero en muy corta distancia de repente sí. Tiempo de reacción, el efecto del rendimiento deportivo, más bien aquí es, aumenta. La resistencia aeróbica disminuye. La capacidad anaeróbica disminuye. O sea, prácticamente todo disminuye. La potencia aeróbica, la velocidad de transpiración, la velocidad de absorción de líquidos, la circulación periférica, la capacidad para eliminar calor, la temperatura corporal sí aumenta, el ritmo cardíaco aumenta y el consumo máximo de oxígeno disminuye. O sea, todos esos efectos en nuestro rendimiento deportivo en realidad lo que hacen es que nos va súper mal si no nos hidratamos adecuadamente. Características que deben tener las bebidas. Bueno, deben ser ligeramente salados, o sea, tienen que tener electrolitos y por ende va a tener un ligero sabor a salado. Comúnmente por los saborizantes que se le agregan no se percibe mucho, pero siempre va a tener esos electrolitos. Lo ideal es que estén en una temperatura de 10 a 12 grados, o sea, que estén fríos, no tibios. Comúnmente si consumimos una bebida tibia nos puede dar más bien un poco de náuseas. Edulcorados para estimular la sed, o sea, siempre debe tener un poquito de sabor azucarado que comúnmente estimula, digamos, el deseo de consumir más. Y el sodio, potasio y cloruro pueden ser reemplazados por bebidas deportivas o añadiendo pequeñas cantidades de sal a las comidas después del ejercicio físico junto con alimentos ricos en potasio. Eso es porque, digamos, podemos tomar, por ejemplo, le pongo ahí una botellita de agua y una manzana porque, digamos, no todos los días consumimos hidratante y no todos los días tenemos, digamos, pastillas de electrolitos o cosas así. Entonces, una opción para algunos días donde las sesiones son más ligeras es consumir agua y alguna fruta a la que le agreguemos sal. Entonces, con la fruta vamos a tener magnesio, vamos a tener potasio y la sal es cloruro de sodio. Entonces, de esa manera vamos a ver, de una manera rápida y sencilla podemos asegurar que estamos reponiendo parte de los electrolitos perdidos. ¿Qué? Sí, Esas son, bueno, algunas recomendaciones del Colegio Americano de Medicina Deportiva respecto a la cantidad, digamos, a la hidratación. Y bueno, yo lo que se basa es que la posibilidad de hidratarse va a depender, digamos, de la velocidad del corredor, de las distancias entre las estaciones de asistencia y el volumen ingerido en cada sesión, ¿verdad? Eso lo que busca también pues es asegurar un rendimiento óptimo y la salud, digamos, de las personas. Entonces, comúnmente ustedes, bueno, los que han ido a las competencias ven que hay como estaciones de hidratación estratégicas. Eso es porque se ha estudiado, digamos, que a esas distancias aproximadamente es la recomendación ideal de estarse hidratando. Y, digamos, yo lo que normalmente hago con los atletas es como, de acuerdo a la competencia que van a hacer, ok, revisamos el mapa, en el mapa de la competencia dice cada cuánto van a estar los puestos de asistencia para entrenar bajo ese mismo sistema. Y idealmente también, recordemos que, por ejemplo, si usted va a una competencia donde dan GU, deberíamos de tomar GU los días previos de la competencia. Si van a dar alguna otra bebida, ustedes buscan el sabor de esa bebida para consumirla también previo, porque, digamos, normalmente no vamos a llevar el cinturón, no tenemos gente que nos vaya dando asistencia digamos, máximo si estamos hablando de la gente que hace tri o los que hacen maratón. O sea, se ocupa un montón de gente para que nos asista y nos den en cada puesto, digamos, la hidratación. Entonces, lo más óptimo es ajustarme a lo que la organización va a hacer en la competencia. ¿Por qué? Porque digamos que yo siempre tomo, digamos, GU de uva, pero van a dar, no sé, X hidratante con sabor a limón. Y resulta que el pH de la uva o del sabor del colorante de la uva y del limón son diferentes. Entonces uno es más ácido que el otro.
Cuando yo llego a la competencia y tomo algo más ácido, el estrés de la competencia, la sensación del sabor que va a ser diferente puede generar que yo no quiera tomar tanto. Entonces, normalmente yo me tomo, no sé, digamos que 100 mililitros de hidratante en cada estación, pero en esa competencia, como estoy probando un nuevo sabor, una nueva bebida, ya no voy a querer tomar los 100 mililitros, me voy a tomar 2 traguitos, 25, 30 mililitros. Entonces, el volumen al que estaba acostumbrada a consumir de 100 mililitros lo reduzco, voy a consumir menos y eso se va a traducir en un efecto negativo en el rendimiento deportivo. Entonces, igual para los que hacen, por ejemplo, aguas abiertas, que también las organizaciones normalmente ahí tienen patrocinador del hidratante, y si no uno pregunta, pero sí es importante identificar qué tipo de hidratante se va a dar, de qué sabor inclusive, porque en una misma marca los sabores tienen pHs diferentes y sensaciones diferentes. Normalmente uno busca un sabor específico porque es el que más le agrada, le dan ganas de tomar cuando lo consume. En cambio, en otros sabores y en otras marcas no nos gustan tanto los mismos sabores. Esos son un cuadrito que luego, si alguno lo quiere, se lo puedo facilitar. Es básicamente un resumen de lo que recomiendan los diferentes organismos, bueno, no todos, pero los que yo normalmente he consultado. Por ejemplo, está la IAF, la Federación Internacional de Atletismo, FIFA, la Federación de Fútbol, COI, el Comité Olímpico Internacional, y el Colegio Americano, ACSM, es el Colegio Americano de Medicina Deportiva. Entonces, la recomendación antes, durante y después. Antes, comúnmente establecen entre 1 litro para una persona de 50 gramos. Eso es como el que más aumenta. Y en las otras recomendaciones se establece mínimo unos 500 mililitros. Entonces yo diría que entre medio litro y 1 litro antes de hacer la práctica deportiva. ¿Cuánto tiempo antes? Preferiblemente entre 2 horas a 1 hora antes de la competencia, o del entrenamiento, porque eso le asegura a la persona que lo consume que una vez consumida esa cantidad de una sola vez y luego va al baño. Porque si usted, digamos, está todavía, ya va a salir la competencia y tiene como 3 horas ahí tomándose un traguito, lo que va a sentir es empanzarse un montón. Entonces es tomarse, digamos, los 500 mililitros 2 horas antes, el cuerpo absorbe lo que necesite y evacúa lo que ya no necesita previo a la práctica, digamos, del ejercicio. Nos quedamos. Durante la IAF establece que según tolerancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puede, o sea, ese sí tenemos que irlo entrenando lo más que podamos, que no nos sentamos así como empanzados, pero tampoco que no tomemos suficiente. Y los otros establecen entre 300 y 600 mililitros durante la hora de ejercicio, entre 500 y 300 mililitros, dice cada 15-20 minutos el COE, y según tolerancia tratando de alcanzar esos volúmenes. Mucho lo sacamos, también lo podemos sacar con el peso corporal, porque obviamente a más masa muscular vamos a requerir o vamos a poder tener un poco más de líquido en nuestro cuerpo. Y después casi todos establecen el 100% de lo perdido, entre el 100 y el 150% del peso perdido. O sea, no es que cuando yo termine la competencia perdí 2 kilos, soy 2 kilos más flaca, no, soy 2 kilos de líquido corporal. O sea, para perder 1 kilo ocupamos quemar 3.500 kilocalorías. Listo. Ok, aquí básicamente mencionarles algo sobre el alcohol y la cafeína, ¿verdad? Se habla que de 1 a 2 bebidas reducen la tensión y mitigan el estrés, pero en el corto plazo también incrementa la deshidratación en personas no acostumbradas a su consumo, ¿verdad? Entonces, el tema es lo usual, o sea, ¿qué es lo que yo normalmente hago? Las personas que normalmente toman café, por ejemplo, no sienten ningún efecto, pero una persona que normalmente no tome café, cuando lo consuma, pues sí, le va a dar orinadera, como dicen, o sea, va a tener que ir a evacuar. Igual, 2 copas de vino rico en antioxidantes poseen efectos de protección contra la enfermedad cardíaca, pero la gente se toma la botella. Y en general el alcohol, dígame. En el caso del café no se considera parte de
parte de las bebidas, aunque la persona ya esté acostumbrada. Muy posiblemente tenga un efecto igual de hidratación para el que ya está acostumbrado, porque digamos, si uno, el que está acostumbrado a tomar café, toma café y no va al baño inmediatamente, pero las personas que toman allá de vez en cuando toman, sí les genera aumento en el número de adicciones. El alcohol en general posee un efecto negativo sobre la fuerza, la resistencia, la coordinación, la potencia, y acelera y aumenta la posibilidad de padecer una lesión deportiva. Entonces, digamos, el alcohol en sí propiamente, digamos, anteriormente el tema del vino es porque es una bebida concentrada en antioxidantes, pero lo que es la bebida, digamos, el alcohol como tal, el OH, ese no, normalmente no hemos encontrado en ninguna investigación que tenga un efecto positivo. Hay gente que se toma alguna bebida alcohólica y se relaja y se desestresa, pero eso es más mental que fisiológico. Más placebo. Más placebo, exacto. La cafeína, que más o menos es de 1 a 3 miligramos por kilogramo, se habla que eso es lo que está en una tacita, digamos, de 500 a 750 mililitros, ya sea de café, té o de cola, puede tener un efecto estimulante, ahora básicamente por la cafeína. Y se habla que las pruebas de resistencia y velocidad pueden mejorar la receptividad, eleva el ánimo, así como una mejor oxidación de los ácidos grasos durante el ejercicio. Hace unos años, la cafeína más bien estaba en la lista del doping y fue excluida en los últimos años porque es una bebida, bueno, no solo, la gente piensa que cafeína solo en el café, pero hay un montón de alimentos y productos que contienen también cafeína. Inclusive se dice que el té tiene más cafeína que el café, que lo que pasa es que cuando se descubrió la cafeína, no, se descubrió primero en el café que en el té, pero en concentraciones, si tomáramos la misma cantidad de polvito de un té y café, tendríamos más cafeína en el té. Entonces, sobre todo, digamos, ciertos tipos de té, obviamente hay algunos que van a tener más antioxidantes, como el té verde, los rojos y esos, pero en sí la cafeína primero está en muchos otros alimentos, y segundo, lo que se ha visto es ese efecto positivo en la oxidación de las grasas, en la estimulación del sistema nervioso central. Y ahí el tema, digamos, para las personas que normalmente no lo consumen, es que a veces sí causa cierta irritación a nivel gastrointestinal, o digamos, más bien lo alertan demasiado, ¿verdad? O sea, se mantiene muy eléctrico, pero en general hay muchos beneficios, y en las dosis adecuadas pues es correcto. No se recomienda en atletas que nunca antes han consumido ese tipo de bebidas, ¿verdad? Sobre todo las con cafeína, porque en ellas sí va a tener ese efecto, o sea, es un proceso como de adaptación, como todo. Me pasé. Ajá, creo que vino antes. Ok, un poquito, digamos, como ilustrarles una recomendación básica, muy básica en general. Digamos, cuando hacemos deportes de 1 hora, de menos de 1 hora, o intermitentes, donde tenemos pausas, podemos perfectamente hidratarnos, por ejemplo, con agua, con alguna bebida, algún refresco natural, o con pastillas de electrolitos, digamos, como las que tiene Bu, y inclusive con agua de pipa o esas cosas, ¿verdad? Que no es algo muy cargado, que más bien es como más recreativo y relajado. Pero si ya vamos a hacer deportes de más de 1 hora, que normalmente son continuos, tenemos que ya buscar bebidas que además de agua y electrolitos nos den carbohidratos, e inclusive cuando ya superamos las 2 horas, buscamos que nos den aminoácidos. Entonces ustedes ahora van, por ejemplo, este es un producto que tiene Bu, que se llama Roctane, y dice Ultra Endurance precisamente porque viene ya con aminoácidos. O sea, la ciencia ha ido investigando, y además del carbohidrato, los aminoácidos, sobre todo los ramificados, que son los que se utilizan durante la práctica deportiva, vienen a mejorar el rendimiento deportivo en esos eventos o en esos deportes donde el tiempo de duración pues, va a ser de alrededor de 3, 4, 5, o sea, en un Ironman hasta, no sé, 12, ¿hasta cuánto dura el último? Como 17. 17, imagínense. Entonces la gente tiene que tener una bebida con más contenido. Obviamente también pues, se consumen geles,
palomitas, barras, frutas, o sea, se come de todo. Pero la bebida, hay que aprovechar que lo que se vaya consumiendo pues tenga más densidad, digamos, energética, y por eso es que ahora hay bebidas hidratantes que además de agua y electrolitos vienen con aminoácidos, o lo que llamaríamos, la gente le dice, bueno, proteína, pero básicamente es la molécula, digamos, lo que compone la proteína. Y ya por último, bueno, que falta otra después de eso. Esa es una pequeña recomendación que se da, básicamente, digamos, un promedio de consumo, digamos, cuando la intensidad moderada, con una botellita de hidratante podríamos tener, cuando eso es por hora. Cuando la intensidad salta, por lo menos de botella y media, inclusive 2 botellas. En la duración, cuando la duración es corta, o sea, menos de 1 hora con una botella, y cuando es más larga, ahí obviamente, eso es por hora, o 1 botella y media por hora. Y en condiciones normales, donde nosotros estamos adaptados a entrenar o a competir, con 1 botella nosotros lo vamos a tolerar, pero si ya vamos a un clima más extremo, o sea, más caliente, más húmedo, vamos a requerir por lo menos 1 botella y media por hora del hidratante que consumimos. Y ya, sí, para terminar, entonces, recomendaciones finales. Chao. Todo esquema de hidratación a utilizar debe entrenarse primero, o sea, no debemos tomar volúmenes muy grandes si no estamos acostumbrados, tienen que ir poco a poco. Llevar a cabo un adecuado proceso de aclimatación previene riesgos de deshidratación y contribuye al éxito deportivo. Entonces, ¿verdad? Al clima donde vamos a competir debemos buscar lo más posible en nuestro medio de entrenar en esas condiciones. Las bebidas para hidratar deberán ser acordes a la preferencia del atleta, o sea, si a mí me gusta lo que consumo voy a tomar más, si no me gusta voy apenas a tomarme un trago, y eso no es funcional. El agua o las bebidas naturales preparadas en casa puede ser una opción para casos en que no se dispongan de suficientes recursos económicos, entonces uno va ahí, digamos, adaptando. Igual si no le preguntan a la nutricionista pues, cómo prepararla, y ahí vemos algunas otras opciones. El uso de vestimenta adecuada, ¿verdad?, es un importante aspecto a considerar en los climas más cálidos. Es importante identificar la tasa de sudoración en diferentes ambientes. Yo no sudo igual, digamos, aquí que en Cartago, en Punta Arenas o en San Carlos, ¿verdad? Los climas van a hacer que la tasa de sudoración aumente. Entonces es bueno uno saber eso, o sea, que si yo normalmente en Alajuela por hora de entrenamiento pierdo 1 litro, de repente en Punta Arenas puedo perder 1,5 litros o hasta 2 litros. Entonces allá me tengo que hidratar más, tengo que buscar consumir más. Y si no, de lógica, si yo estoy en un clima, vivo en un clima más fresco y voy a ir a un lugar más caliente, tengo que incrementar durante todo el día mi ingesta de líquido para por lo menos cuando voy a hacer el ejercicio no estar ya deshidratada. Las bebidas isotónicas con carbohidratos y sodio se absorben mejor, lo que permite una mejor hidratación y aporte de energía para el ejercicio. Eso isotónico es básicamente las que vamos a encontrar en el mercado, que estén acordes, y eso menor a 1 hora. Nunca usar la sed como señal para identificar que estoy deshidratada, ¿verdad? Si no, podemos usar, por ejemplo, la pérdida de peso, es lo más, digamos, lo ideal. Y también podemos usar la coloración de la orina. La orina de una persona con una hidratación normal debe ser amarilla muy clarita, como un fresco de limón, como una limonada. O sea, porque blanco transparente significa que nos está haciendo falta electrolitos. Muy amarillo, ya estamos iniciando algún grado de deshidratación. Y café, estamos deshidratados. Sí. Y muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, si hay alguna duda, si todo está claro. Sí. No, está muy bonita la exposición y muy clara. Tal vez una pregunta que le hacen a uno muy comúnmente la gente es: ¿qué debo tomar el día antes de la prueba? Tal vez profundizar un poquito eso. Y recordar también que dentro de lo que Gabriela mencionó, todo clima, toda variación deshidrata. El frío deshidrata, el calor deshidrata, pero el que más deshidrata es la humedad. Considerar esas cuestioncitas y revisar, profundizar un poquito. La gente le pregunta mucho: ¿qué tomo el
día sábado para estar bien hidratado para el domingo? Yo sé que eso es muy individual y depende de dónde esté usted, pero tal vez conversar un poquitito más sobre eso. Sí, el día antes yo sí recomiendo que, digamos, se tome por lo menos una botella de hidratante del que se va a consumir en la competencia, pero solo una. Y el resto de las bebidas sean las bebidas habituales, puede ser agua, pueden ser frescos naturales o aguas saborizadas, buscando precisamente identificar a través de la orina que esté lo suficientemente clara, ¿verdad? Porque digamos, si yo voy a competir mañana y ahorita estoy orinando amarillo, significa que soy bajo, o sea, que soy ya, estoy con un poquito de deshidratación. Entonces, lo ideal es que ya supiéramos que normalmente por día deberíamos de consumir, digamos que 2,5 litros. Entonces, buscar completar durante todo el sábado esa cantidad, y si nos pasamos no importa porque vamos a orinar. Hay gente que, digamos, va para una competencia y en su dieta habitual usa poca sal, que, digamos, en el tema de digamos, todo el tema de la hipertensión y todo eso es lo que se recomienda, ¿verdad? No abusar del consumo de sal. Sin embargo, cuando estamos haciendo deportes de muy larga duración, donde nos vamos a deshidratar, sí es bueno que por lo menos las ensaladas que vamos a consumir tengan un poquito de sal, porque son electrolitos que vamos a estar perdiendo. Se usan a veces en la competencia las pastillas de sal, pero hay gente que no las necesita, con la misma alimentación las puede suplir sus necesidades. En sí, el día antes mínimo deberíamos de tomar una bebida por cada tiempo de comida, o sea, no solo los 3 principales, sino tomando en cuenta las meriendas, una bebida, digamos, de entre 300 a 500 mililitros. Eso es, por lo menos, pongámosle 300. Son 1.500 mililitros en los tiempos de comida principales, más una botella de hidratante, que serían otros 500. Y a libre demanda, digamos, la cantidad de agua que necesite, revisando siempre o estar pendiente de la coloración de su orina para identificar si le está haciendo falta un poquito más o ya ahí está lo suficiente. Es bueno que esa hidratación empiece el sábado desde la mañana, no que se espere uno hasta la tarde, porque si no, sucede que entonces uno ya a las 5 y uy, no, estoy orinando amarillísimo, voy a tomarme 1,5 litros ahora y todo el día no tomo nada, no duerme. Y el día de la competencia llega trasnochado, y obviamente se va a sentir mal. Entonces, la cantidad, o sea, la hidratación debe empezar preferiblemente desde el viernes, ¿verdad? Pero el sábado desde temprano, desde que se levanta a hacer el trote de calentamiento, ya ahí su jugo de naranja, su vasito de agua con electrolitos puede ser, y ahí en el transcurso de la mañana pueden tomarse ahí la botella de hidratante para luego ir viendo ya después del almuerzo qué tanto me está haciendo falta. ¿Alguna otra consulta? Sí, oye, partiendo. Yo quería preguntar, los deportes que la gente, digamos, más bien tiene que decir, como eso de powerlifting o cosas que más bien ellos se deshidratan para un pesaje o una cosa así, o sea, hay que... Eso la gente se deshidrata en esos deportes, pero porque tienen que hacer un peso, no porque eso vaya a mejorar el rendimiento deportivo. O sea, eso es contraproducente. En cuestión de rendimiento deportivo estamos malo, podría ser eso una gran falla. Sí. Es como compensar una con la otra. Exacto. Si digamos, por ejemplo, Nati pregunta, porque hay deportes como judo, taekwondo, powerlifting, karate, no sé si también. Karate, todos los de boxeo, sí, todos los de contacto compiten por peso. Y entonces, por ejemplo, si usted llega en la mañana, hay pesaje, creo que hay una hora de pesaje. El día antes de la competencia hay un pesaje. Entonces, resulta que antes de ir al pesaje, unas cuantas horas o hasta un día antes, el entrenador lo pesa. Y si usted tiene que dar 50 y dio 51, lo mandan a envolverse en plástico, en buzo, lo van a ir a correr hasta que baje. No puede comer nada líquido, tomar nada líquido, inclusive
la alimentación se la restringe porque no, digamos, la idea es que el siguiente día usted dé el peso, porque si no le toca competir en otra categoría o no, o inclusive no puede competir, o sea que se preparó todo un ciclo para una competencia y si no da el peso no puede competir. La gente se deshidrata para dar el peso, pero no es lo más conveniente, o sea, eso realmente es contraproducente e inclusive conozco gente que ya cuando tienen sus 45, 50 años tienen problemas cardíacos y tienen una serie, digamos, de problemas a nivel cardiovascular y muscular inclusive debido a esos procesos de deshidratación que tuvieron en su época, digamos, de juventud. Entonces en realidad no es bueno. Lo que normalmente uno busca con esos chicos más bien es trabajar previo para que siempre estén en el peso adecuado cuando van a competir. O sea, es que la alimentación y la hidratación sea la óptima para que compitan en la categoría que les corresponde y que además se sientan. Ya vamos a terminar, ¿pueden empezar? Si gusta, pásanos. Porque digamos lo que vimos, la deshidratación nunca va a ser un elemento para favorecer el rendimiento. Creo que en el cuadrito que les mostré decía que la fuerza como que no se afecta, pero lo que pasa es que ahí la gente también está con mucha sudoración, con mucho estrés porque va a hacer, ya sea enfrentarse a otro competidor. Y digamos, cuando es tal vez powerlifting no es tanto problema porque es levantar, ¿verdad? Un peso ahí. Pero por ejemplo en boxeo, en judo, que es competir contra otro, ahí entra en juego la concentración, la coordinación. Bueno, una de las muchachas del Comité Olímpico, bueno, la psicóloga, me comentaba que en una ocasión, por ejemplo, un muchacho creo que era de boxeo, este muchacho se deshidrató para dar el peso, dio el peso, pero se deshidrató a tal punto que él cuando iba para, digamos, la competencia lo llevaban, o sea, él iba mareado, descompensado, o sea, porque, digamos, se deshidratan y luego se superhidratan y comen un montón para recobrar, digamos, lo que perdieron, pero no es lo mismo, o sea, ahí puede producirse una indigestión, malestares, y hay como una descompensación completa, digamos, tanto de glucosa como de misma cantidad de líquido, porque es como un choque, ¿verdad? Entonces ese muchacho cuando fue a competir se sentía tan mal que le pegaban facilísimo. Entonces, digamos, nada hace con llegar al peso en esas condiciones si no va a estar en las condiciones óptimas para pelear. Entonces, en los deportes en donde hay que dar el peso, lo ideal es trabajar previo para estar en el peso adecuado desde las semanas antes, saber usted siempre que ese es su peso estable, que esa es su categoría y trabajar en eso, no hacer esos rebotes, digamos, de alimentación, esos aumentos grandísimos previos o posteriores, básicamente. Esto sería solo una preguntita. Dime. Usted hablaba de la ropa en cuanto al clima y eso, pero la ropa en cuanto a la hidratación y a la deshidratación, y digamos, si es, qué sé yo, la sol de arena, el sol hasta donde, bueno, no, esas de las que en la tarde, pero digamos que usted entrena en la mañana, a la mediodía, sí, el sol, ¿cuánto hidrata y cuánto hay que cubrirse? Si hay que cubrirse más bien, más o menos, ¿no? Eso. Sí, ahí normalmente lo que se usa, bueno, ahora como hay mucha tecnología en la ropa, depende un poco como de la tolerancia y sobre todo el color de la piel. La gente más blanquita se le recomienda más bien usar como manguita larga, no sé si tal vez blanca o naranja o colores claros o pues, digamos no negro, ¿verdad? No ir con una camisa de manga negra o azul o algo así, pero sí de repente con manguita de las que son dry fit porque van a tener buena ventilación, o sea que no es lo mismo ponerse una camisa de manga larga de punto, ¿verdad? A una dry fit de manga larga y de un color claro que va a generar, digamos, va a ser más fácil la transpiración, inclusive la ventilación. Si sudas no se te va a quedar ahí todo pegado, ¿verdad? Y te está cubriendo, digamos, del sol. Ahí además usar pues la visera, el protector solar y demás.
porque sí está el tema, digamos, del cáncer de piel versus el tema, digamos, de deshidratación, ¿verdad? Entonces sí es importante que la ropa, digamos, vaya acorde a la persona, ¿verdad? Entre más blanca, todavía hay que cuidar un poco más la piel y usar eso, los colores y sí, de manga, pero de ese tipo de tela, porque si se pone una tela muy gruesa, vas a sudar más y te vas a deshidratar más. Sí, buscar una tela que, digamos, que sea para transpirar, ¿verdad? Normalmente lo que se está usando es dry fit y creo que ahora hay otro cool no sé qué. Y esas son las que, digamos, usted las percibe, la tela es más livianita, usted la ve y es súper porosa, pero te va a proteger mucho más a ir con la piel completamente descubierta. Listo, eso sería. Muchísimas gracias por su atención y ahora